¿Me Te escuchan ahí? vemos y te escuchamos bien, tranqui. Ahí está. Ok, bien. Yo trabajo en primaria, jardín y jardín de educación especial, así que tuve toda una gama para explorar lo que es esta nueva modalidad en la virtualidad. Y bueno, ya muchos de lo que estuvieron hablando, los compas, es mucho lo que me pasó a mí. Y qué importante que cuando Ale hizo la mención de que había escuchado la canción de las vocales que había sido por mí, gracias Ale por la mención, no sé si está por ahí, pero fue esto, de, como dijo Martín, de la generosidad, esto de pedir ayuda también, tanto a compañeros de una misma escuela como por fuera. Si nos hemos hablado con Martín, si nos hemos hablado con un montón de compañeros acerca de qué podíamos hacer. Porque lo primero que nos pasó, a mí me pasó, en marzo fue un bloqueo que yo digo, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo hago? Realmente mirarme a mí en videos cantando fue muy difícil. Al principio fue muy difícil. Y sí, la verdad que no manejaba ninguna herramienta, ni de edición, ni de nada, como había dicho Gaby un poco. Y si ustedes ven un video mío al principio y un video mío ahora, tipo, un avance terrible. Esa era la diferencia del video de Ale y el mío con las vocales. Creo que fue una de las primeras que grabé y era así como una clase. Yo me grabé explicando un poco cómo íbamos a hacer y era yo cantando con la guitarra y hasta ahí. Y después empecé a hacer arreglos con percusión, con flauta, que yo soy flautista, bueno, de todo. Pero acá voy a hablar un poquito de lo que fue en educación especial. Yo trabajo en un CENTES, que son niños en tiempos y espacios singulares, que voy a contar un poquito desde el principio, que es una clase para niños con autismo, con brotes psicóticos. Al principio yo había entrado a esa escuela y eran mis primeros pasos en la carrera, digamos, fue mi segundo cargo, que fue al mes de haber tomado el primero, y son grupos reducidos de niños y niñas, no más de 5 por sala, y es un trabajo, como lo dijo una profe de tecnología, más que nada artesanal, porque es muy individual en lo que a cada niño por ahí le interesa. Está esto de que si por ahí no está dentro del interés del alumno o de la alumna, por ahí no se lleva un aprendizaje, porque mucha bola no nos va a dar. Entonces estaba primero esto, ¿no? Las dificultades para establecer los lazos con el docente y los propios compañeros, sumándole la virtualidad, porque no se iban a ver con los compañeros, y el video fue, creo que la primera y única opción que se me ocurrió, como para que ellos pudieran tener presente mi figura, la figura de la docente de música que daba la clase. Y bueno, estaba esta dificultad que poseen por ahí intereses que eran fuera del ámbito de educación musical. Lo que a mí me pasaba cuando yo iba al aula, iba tanteando qué era lo que le gustaba, le preguntaban las maestras, se le hacían entrevistas a las familias, se hablaba con profesionales que estaban a cargo de los tratamientos de los chicos para ver desde un principio cómo se podía llevar a cabo el aprendizaje. Entonces, al no tener ese, entre muchas comillas, prueba y error de qué es lo que les interesaba, de qué es lo que no, digo, ¿cómo hago el progreso? ¿Cómo sigo? ¿En qué me baso para yo armar una nueva actividad y que a ellos les sirva? Y es muy loco porque hay veces que yo cantaba una canción X, y parecía que los alumnos tipo, no me escuchaban, o no me daban pelota, o estaban con un juguete que a ellos les gustaba. Muy loco. Y yo iba cambiando un poco el repertorio, volvía al mismo,
usaba otros recursos, de todo, pañuelos, juguetes, imágenes. Esto en el aula estoy hablando. Y llegaba un momento que digo, bueno, no sé si me estará escuchando o hará que no me escucha. Pero he tenido experiencias después de que cantar una canción o el mismo repertorio. Yo llego al aula, agarro la guitarra, cantaba algo y el alumno se la ponía a tararear o hasta la cantaba. Y ahí yo digo, había algo, tipo, hubo un aprendizaje de parte del otro lado. Entonces en la virtualidad estuvo eso, que esta fue la primera y principal dificultad. ¿Cómo nos encargamos de la comunicación con las familias? Al principio, como todos, dijimos, esto va a durar 2 semanas, va a durar un mes, se extiende, no sabíamos qué hacer. Y bueno, al principio fue un cuadernillo por parte de las maestras y un blog que iba a hacer las maestras, el equipo interdisciplinario y los curriculares. Empezábamos con el blog y todo, pero después de un tiempo, viendo el tema de las respuestas y todo, dijeron, creo que vamos a tener que pasar a WhatsApp, sí o sí. No son más de 10 familias por turno, así que yo hacía los videos, se lo pasaba a la dirección, a la conducción, perdón, para que me los apruebe, y de ahí las maestras se lo pasaban a las familias. O sea que yo tenía tengo un contacto casi nulo con ellos y con las familias. Y si devolvían en formato video alguna actividad, yo la verdad que súper feliz. Hubo pocos casos. Pero bueno, se sumaba esto, la comunicación a distancia con el equipo de trabajo, la comunicación por el alumnado, que había como un intermediario, y bueno, lo más factible era que los curriculares trabajemos haciendo como en conjunto con las unidades didácticas de las docentes. Entonces, bueno, listo, empiezo por acá, por allá, hago algún video para que esté mi figura. Bueno, ¿qué hago para llamarles la atención? Y bueno, yo estaba ahí explicando un poquito cómo íbamos a hacer, y al principio era yo cantando alguna canción para que ellos lo hicieran. Y después dije, bueno, por ahí tengo que ir por otro lado, por algo más visual. Entonces, esto que decían los chicos también, cotidiáfonos, algo que tuvieran en la casa, pero también les mostraba instrumentos, digamos, convencionales que tenía en mi casa. Un bombo, las maracas, un güiro, lo que pudiera tener por acá y mostrarles el reemplazo casero posible. No sé, poner un güiro podía ser el anillado de un cuadernillo o un peine. Con las maracas, bueno, algunas tapitas con arroz o con mostacillas, demás. Bueno, lo que todos nos estaremos imaginando. Y después ya cuando dije, ¿qué podemos hacer como para que sea algo de video, más audiovisual? Bueno, yo por ahí estaba explicando la consigna y de repente sale, bate con la cucharita, bate con el cucharón, y saco pañuelos de todos lados, saco cosas de colores que tengo, y en la canción aparece, no sé, el color verde, aparece el color amarillo, aparece el color rojo. ¿De dónde sacó tantas cosas esta profe? La verdad que ni yo sé. Pero bueno, eran cosas que se me iban ocurriendo, que llevaban edición, pero que tampoco me compliquen a mí, porque por ahí someterme a tantas ediciones, teniendo varias escuelas, teniendo que conectarme a Zoom, a Meet, y además estoy cursando este hermoso profesorado con muchas materias, era como ya literalmente un dolor de ojos por el hecho de las pantallas, las cámaras, y bueno, cada uno iba con esta idea de no estar tanto tiempo en la pantalla, pero poniéndole un poco de lo que es no perder tanto la clase, como decía, hay un poco de arrimar lo más posible. Fui tomando apuntes de lo que decían
mis compañeros. Y bueno, si no hay una clase activa para activar algo, es como, por lo menos en educación musical, es como, no hay tanto aprendizaje si no se activa algo. Y bueno, en educación especial no tuve la posibilidad de hacer videollamadas con los chicos, sino que lo hacían por ahí las maestras o alguien del equipo interdisciplinario. Bueno, tengo que aclarar, ¿no? La psicopedagoga, hay una psicóloga en el equipo, hay una psicomotricista, hay una fonoaudióloga, me estoy olvidando de alguien seguro, pero bueno, no importa, para que entiendan un poquito de qué se trata. Y bueno, un poco los objetivos era esto, que tengan distintas estimulaciones para desarrollar habilidades musicales, si saco pañuelo de todos los colores o alguna prenda o algo que les llame la atención, es para que puedan tener otra posibilidad de desarrollar habilidades, para que se desenvuelvan con naturalidad, si ya que no íbamos a volver al aula, por lo menos este año, que sea dentro del hogar. Y bueno, ofrecer una gran cantidad de gama de ideas como para que puedan poner a prueba en sus casas, más que nada las familias. Y bueno, la comunicación más que nada, lo primordial, más que antes, ¿no? Si ya antes teníamos que tener cierta comunicación con nuestros compañeros, ahora tenía que ser un poquito más. Y bueno, muchos recursos, algo de lo que decían, bueno, Gaby también, era que no sea tanto esto de cantar al unísono, sino también con expresión corporal, con objetos, como puede ser lo de los pañuelos. ¿Qué más? Esto de los ecos, que también decía Ale, bailes, gestos con las manos, un montón de cosas que si se podían hacer en video, ya que no se pudo acceder, digamos, a la videollamada. En lo que es en las otras áreas de inicial, común y de primaria, sí hubo videollamadas, pero bueno, fue un cambio constante. Al principio con curriculares no había, solamente había con las maestras de grado. Y de sala, en jardín todavía no. Era el Padlet, las actividades, algunos videos de ellas y demás. Ah, y al principio los curriculares tampoco hacían sus propios videos. Buscaban algún material que ya estaba ahí por la web, y bueno, como para empezar haciendo algo, pero no había un panorama tan claro de cómo se iba a seguir. Entonces, bueno, cada uno fue evolucionando para usar alguna palabra, fue como evolucionando en esta situación de emergencia, porque no son clases a distancia, como estábamos hablando ayer, son clases en situación de emergencia. Nunca se va a poder reemplazar el contacto, el físico, el vernos cara a cara, como lo hace una pantalla. Y bueno, quedarnos con todo lo bueno, con todo lo mejor, con todo lo que aprendimos, con esta generosidad, con esto del pedir ayuda, naturalizarlo, porque hay algunos que verdaderamente me he encontrado con gente que por ahí no le gustaba mucho pedir ayuda, o porque le daba vergüenza, o porque era como un punto de debilidad, y nada que ver. Pedir ayuda es che, ¿tenés alguna actividad que te haya funcionado bien? ¿Qué idea hiciste? ¿Cómo es tu proyecto? Con esto de los pañuelos, mi proyecto en educación especial era el mundo puede ser un pañuelo, entonces era usar la creatividad con telas. No solo podían ser pañuelos, andás a ver si todas las familias tenían pañuelos en su casa, puede ser alguna prenda, alguna remera. Como pensar en que no todos tienen las mismas posibilidades también. En cada escuela hay familias con distintas posibilidades, distintas condiciones.
por ahí, en una casa con 5 personas hay un celular, y entonces ahí se hacía un poquito más complicado. Por eso, desde el lado de la escuela estuvimos ahí más que nada de lado de contención, de apoyar, eh, sin dejar de lado las actividades con intencionalidad pedagógica. Pero bueno, todo esto, yo creo que yo saqué muchas cosas buenas, tanto desde el lado de docente como desde el lado de alumna. Eh, con esto del compañerismo y todo, siempre hubo compañerismo, obviamente las direcciones, por lo menos las conducciones, por lo menos las mías, estuvieron ahí presentes desde el principio, brindando ayuda, informándonos cada bajada, si bien por ahí cada día era una distinta, siempre estaban ahí haciendo reuniones. Antes eran como 3 reuniones por semana y ahora, como estamos un poquito más acostumbrados, es una por semana. Y bueno, esto de con los chicos, como yo iba pocas veces por semana, como solemos ir los curriculares, es como, yo a veces sacaba información, y más que nada en educación especial. Bueno, ¿cómo estuvo en la semana? Eh, ¿Qué pasó? Estuvieron trabajando en algo que me pueda servir. Eh, Le buscaba la vuelta. A veces que hay algunas actividades que eran un poco rebuscadas, pero si al chico lo enganchaba y desde que empecé a trabajar en especial, como una especie de lema era, lo poco que hagan es mucho. Y eso me lo había dicho una compañera y no me lo olvido más. La verdad que sirve. Y se pudo trabajar dentro de lo que fueron las dificultades, desafíos, todo se vio como un desafío, algo nuevo. Y bueno, esto de quedarse con lo bueno. Bueno, muchas gracias, Dani. Pensaba que un comentario muy breve, que tanto la experiencia de Gaby como la de Dani, en particular yo le había pedido que se centre en la experiencia de especial para conocer la particularidad de trabajo de otro nivel, son contextos muy complejos dentro del sistema educativo, porque los CPI, los centros de primera infancia donde trabaja Gabriel, no sé si la mayoría conocen, no pertenecen a educación, pertenecen a desarrollo social y asisten a esas instituciones probablemente los niños que están más excluidos de un montón de otras cosas. ¿Sí? Entonces, el CPI, en la presencia, tiene una importancia, y esto que decía Gabriel, en la lejanía tiene muchas más dificultades que otras instituciones, ¿no? Parecen ser como esas escuelas en las que todos los problemas sumamente complejos se cruzan, y con la experiencia que traía Dani, también dentro de educación especial, el CENTES es un mundo aparte, porque estamos pensando eso. Yo he trabajado bastante tiempo con niños con autismo, con trastorno generalizado del desarrollo, y es muy diferente, por ejemplo, de trabajar con un niño o una niña que tiene un retraso. ¿Sí? Quizás un niño con síndrome de Down está en el grado común y con las adaptaciones va, pero acá en la vida real, como solemos decir, tiene una gran dificultad el trabajo en CPI y en CENTES. Bueno, en la lejanía obviamente esto se acrecienta. Sí, Estamos... profe, perdón, Sí, acotando sí, que Gaby. en las especiales, si bien los entes tal vez son los casos un poquito más fuertes, ¿no? Y luego están los otros, no sé si son esos los centros de día. Bueno, en las escuelas especiales comunes, ahora que no están, eh, dejamos a esos chicos a cuidados de sus propios padres, ¿no? Y no todas las familias están en condiciones de sostener la manera necesaria para motivar, para sostener los horarios y todas esas cosas de los chicos con necesidades especiales, ¿no? Que en la escuela ya lo tenemos asumido y además son grupos chiquitos, eh, pero, pero nada, es otra complejidad también que se ha visto muy postergada, ¿no? La directora de la especial donde yo estoy nos dijo, nosotros seguro vamos a ser los últimos.
Y hace poco nos dijo, efectivamente, a nosotros ni nos consideran para una posible vuelta a la presencialidad, siendo que muchas de esas familias realmente no tienen la posibilidad. Hay situaciones muy fuertes por detrás. Eso. Sí, es interesante esto. Yo estoy en adultos, secundaria de adultos, sin discapacidad, pero también, ¿no? Cómo se van abriendo otras dimensiones de cuáles fueron los niveles que históricamente están excluidos, o si bien son parte del sistema educativo, de la ley nacional, de la ley de Ciudad de Buenos Aires, que sabemos que no tienen el mismo peso que otros. Y una última cosita con lo de Dani, que quizás a veces nosotros, la distancia, nosotras decimos, ay, no estamos haciendo quizás todo lo que haríamos en el aula, pero en el caso de lo que comentaba Daniela de los CENTES, me parece fundamental que siga habiendo propuestas pedagógicas, porque son niños y niñas que están atravesados por múltiples terapias, lo digo porque tengo una sobrina con discapacidad, y entonces parte de su tarde, hoy por hoy, es ir de un Zoom a otro con sus distintas terapeutas. Entonces, qué importante que nosotros desde el lenguaje de la educación musical sigamos ofreciendo ofertas que a esos niños y a esas niñas los visibilizan como alumnos, ¿no? Porque muchas veces lo que sucede en educación especial es que son niños que esto van de terapia en terapia y son una patología. Bueno, para nosotros son un pibe, una piba más con todas las dificultades que sabemos. Entonces, me parece que esto que decía Dani, aún tercerizado, aún con todas estas complejidades que preferiríamos no tener, es importante, ¿no? Que siga habiendo presencia docente. Ahí Mariana dijo que quiere hacernos una pregunta, Mara, así que no sé si. Buenas tardes a todos. Bueno, muy interesante la dinámica que se dio en el día de hoy. ¿Me escuchan bien? El conversatorio al final parecía ayer y hoy parecen todas unas ponencias divinas, cómo han preparado los estudiantes, bueno, cómo está magníficamente moderado. Y yo les quiero hacer una pregunta a las especialistas que está basado en lo que yo vengo viendo en el sistema educativo, quizás en los distritos vulnerables que me ha tocado trabajar. Y la pregunta es, ¿en qué momento se le dejó de dar importancia a la educación desde las familias? Porque en la presencialidad lo que se vieron los últimos años es que eran como inencontrables esas familias. Cuando uno quería comunicarse, los cuadernos de comunicaciones, las notas, que sabían que habrían y había problemas que tratamos de ver, de que conteste, que bueno, porque los chicos no hacían las tareas o por el comportamiento, por lo que sea, llegando las maestras a pararse en la puerta para ver con quién llegaban los chicos. Y la vi un día discutir una maestra, tratar de retener al adulto que venía a buscar a la criatura. No, decía, no, pero venga porque quiero hablar, sí, detrás de la reja, yo necesito hablar con usted. O sea, yo decía, es como un tacle que había que hacerle al padre para engancharlo y poderle hacerle la pregunta, o poder decir, a veces mandar un telefonograma. Esa ausencia de familias que era tan evidente, la pandemia la ha puesto más al descubierto. Porque los chicos que han salido adelante han sido los que han tenido este acompañamiento, que hemos visto. Y no estoy hablando de clases sociales, porque es algo que atraviesa toda la sociedad, ¿no? Como los comentarios de decir que las familias tienen, las mujeres tienen que recuperar su vida, que lo ha dicho la ministra. ¿Qué vida de una mujer que no centre, que no priorice la educación de su hijo? ¿No? ¿De qué vida estamos hablando? Entonces la escuela que era para depositarlo y ahora que, bueno, prenderle la computadora y dejarlo que se las arregle. También hemos visto que los chicos que más dificultad han tenido en la presencialidad, la pandemia lo que ha hecho la virtualidad es profundizar eso. Y bueno, esa pregunta me la responderán ustedes. Y después, con respecto a lo que decían de los niños que tienen APND en mi escuela, en la escuela 7 de acá del distrito tercero, con videollamada diario, los docentes que están, que no me acuerdo cómo se llama bien el nombre, los acompañantes, que son dos, los han asistido y han mandado videos y bueno, hay un compromiso de la docencia en este tema, pero hay como un momento que ya
no podemos más, no podemos hacer más, no podemos avanzar sobre eso. Y cuento una anécdota para terminar. Por ejemplo, cuando hacemos los actos escolares, veíamos con sorpresa cómo a veces ni siquiera iban ese día un poco más arregladitos, qué sé yo, con un peinadito, con algo especial. Hemos tenido que sacar a veces una pollera de último momento de una maestra que ha prestado. Todo ya lo hacen las chicas, pues saben que no va a haber respuesta de la familia. Y de repente viene el día de la primavera, y esa misma niñita que el día que tenía que hacer el paisanito, qué sé yo, ese día de la primavera venía con todas las trenzas cosidas, le habían hecho con una bolsa de nylon un miriñaque, le habían pegado flores. Entonces yo pensé, claro, ese día que se iba a celebrar una fiesta, iban a haber juegos, diversión. Para eso sí, surge la imaginación de cómo prepararlos, y para los otros actos no se le daba importancia a un acto patrio, y ahí había una diferencia, porque los niños que venían de República Dominicana, de Venezuela, de Bolivia, impecables, impecables, hecho como sea, la familia se daba imaginación, se daba maña para ponerlo presentable. Entonces yo dije, ¿en qué momento Argentina es el pedacito que yo puedo ver, pasó a ser la educación este lugar, pasó a ocupar este lugar? Es no darle importancia a uno, a eso, no darle importancia a la escuela, el acto. Es re importante que te lo elijan, que haga, que participe, y no, parece que no. No sé, ¿me podrán responder ustedes? Casi que necesitaríamos un año de clase, solo algunas puntas. Yo te recomiendo que vengas a cursar pedagogía, claro. ¿Tenés dos profes? No, además yo vine a tocar el palo de lluvia, quiero decir, y a bailar. Así que ya con eso me siento hecha. No, ahí Bueno, rápidamente. No sé, sí, la pandemia vino a poner sobre la mesa que lo que funcionaba siguió funcionando y que lo que no funcionaba se acrecentó y fue peor. ¿Sí? Yo en relación a secundaria, cuando decimos, bueno, ¿cuántos estudiantes hemos perdido? Digo, bueno, había un montón que en la vida real los teníamos de cuerpo presente, y uso esta frase adrede, ¿no? Pero sabíamos que no estaban. Pero teníamos como este imaginario que mientras nosotras habláramos, mientras estuvieran ahí sentados, algo iba a pasar. Eso por un lado. Quien trabaja mucho el tema de familias, no es mi especialidad, es Isabelino Siede, Laura Santillán, no la periodista, sino una antropóloga muy reconocida de la Facultad de Filosofía y Letras. Hay un texto clásico que nosotras otros años usábamos con Mara, que plantea como en algún momento la escuela hizo esta articulación, esta alianza entre la familia y las escuelas, y cómo parte de esta ruptura de todos los procesos de desmembramiento del sistema educativo en los 90 también abarcó a las familias. Ese es un texto de Nardowski que se llama La Alianza Familia-Escuela. Y bueno, y los que hacen todo el tiempo investigación de articulaciones escuela y familia, ya te digo, son Isabelino Siede y Laura Santillán. Son dos, bueno, un colega de Ciencias de Educación y otra antropología interesantes para recuperar. Nada, eso se me ocurre ahora. Sí, un poco yo, si vieras mis anotaciones mientras hablaba Mariana, por algo somos pareja pedagógica. Esto que decía Ceci lo comparto, ¿no? Cómo la pandemia viene a profundizar todas las falencias sociales, políticas, económicas, ¿no? Y en esto me ligo a la ponencia de Gabriel. Yo fueron muchas más veces las que me enojé que las que disfruté en educación en pandemia, ¿no? Por ser testigo de la injusticia, por vivir que lo afectivo y lo emocional es muy difícil que circule por una computadora. Bueno, lo dijeron acá en la ponencia los chicos, ¿no? Los estudiantes y los colegas. Y en relación a la familia, Mariana, y a los que les interesen, ¿no? A mí me parece que
hay que leer eso en esta clave que está trayendo Cecilia, que es el neoliberalismo. El neoliberalismo y la globalización, entre otras cosas, ¿no? Por lo menos lo que nos compete a nosotros en el ámbito de la educación, produjo este quiebre, ¿no? Que existía en la modernidad entre este diálogo profundo entre familia y escuela, ¿no? Y otras instituciones, no solamente la familia y la escuela. Ahí yo pensé enseguida en la cuestión del trabajo, ¿no? Cómo el neoliberalismo están las familias que no tienen trabajo y entonces están preocupadas y ocupadas y están 24 horas haciendo changas para poder traer el pan, o como en el otro extremo las otras familias que están trabajando 24 horas online con los dispositivos, todo el tiempo conectados. Entonces hay un quiebre en esa lógica familiar más moderna, de compartir, de habitar un espacio, de conversar, de cómo te está yendo en la escuela, mostrarme el cuaderno, ¿no? Como esas prácticas que son más modernas, posmodernas. Y en ese sentido, a mí me parece decir, ¿no?, que hoy construir esas familias o construir esos espacios de comunidad, podemos decir, es un modo de resistir al neoliberalismo, ¿no? Es un modo de resistir a esta lógica de hacernos, de proponernos ser, ¿no?, más más robot, más mecánicos que humanes. Bueno, y después hay que leer todos esos trabajos que dijo Cecilia, que te los dejamos para el fin de semana. Sí, profe, y además esta lucha constante contra el discursito presente por arriba, por abajo y por todos los costados de que los docentes no quieren hacer nada, de que la escuela está mal, de que siempre estuvo mal todo, ¿no? Y creo que encuentros como este nos reflejan que eso no es tan cierto y que capaz no es nada cierto, que capaz es por otro lado el problema. Sí, y acá con esto que decía Gaby, yo recupero el cierre de la charla de Alejandro. A ver, sabemos que hay colegas que no trabajan o que trabajan a media máquina, como debe pasar en otro montón de oficios. Lo que pasa que, bueno, yo no conozco cómo trabajan los abogados, cómo trabajan los médicos, puedo suponerlo. Sabemos que en esta comunidad, y por suerte quienes están comenzando con la tarea docente, tienen un compromiso que sabemos que extiende las paredes del aula. La miro a Mariana, aunque sea por la pantalla, bueno, Mara, obviamente, que hemos compartido la calle, legislatura, bares en la esquina de la legislatura, esperando que nos reciban para algún tipo de reunión. Entonces, ahí ya como hipótesis personal, yo creo que también quienes trabajamos mucho nos autoflagelamos mucho, ¿no? Y medio como esta vieja culpa cristiana de por mi culpa, que acá yo no estoy diciendo dejemos de hacer, pero sí tomemos noción de hasta dónde es nuestro alcance, ¿no? Me parece que todo lo que fueron contando los chicos y lo que sabemos que hacemos nosotros en nuestras prácticas es muchísimo, que siempre estamos como tratando de correr la vara, pero por eso decía, me parece que las palabras finales de Ale son fundamentales, de decir, bueno, hay un límite en el que nosotros no podemos hacernos cargo, ¿sí? Nosotros podemos poner propuestas pedagógicas, pero no podemos garantizar que los pibes tengan conexión, porque quienes lo pueden hacer, por disputas, por el motivo que sea, no lo habilitan. Entonces, bueno, seguir, obviamente, confiando en la potencia del cambio. A mí me gusta mucho una idea de Freire, que él dice, bueno, el docente como este que se mueve en dos lados, ¿no? Como que tiene el pie en el aula y sigue enseñando a pesar de las condiciones, pero que al mismo tiempo tiene el pie fuera del aula para saber dónde tiene que estar pidiendo y reclamando, ¿no? Entonces, esa figura de Freire a mí me gusta y yo la traigo mucho a escena, porque es decir, bueno, trabajamos con lo que hay, ¿sí? Que hemos visto que con 4 experiencias la realidad es completamente diferente y mientras más la abrimos, más vamos viendo estas diferencias. Pero al mismo tiempo tener el horizonte de que esto que tenemos puede ser diferente y hay que estar siempre peleando, pidiendo, reclamando para que otras condiciones se lleven adelante. Y bueno, y nada, y celebrar lo que hacemos, que también es mucho. Creo que todos estos intercambios nos muestran, y estas experiencias compartidas nos muestran
enorme cantidad y diversidad de opciones que tenemos en nuestro trabajo, en nuestro campo, todas las posibilidades para hacer y todas las ideas para superar cuando no hay posibilidades, ¿sí? También es cierto que las experiencias que compartían Gabriel y Daniela hablan de contextos que tienen mucha diversidad, pero también rescato este comentario de Martín cuando iba relatando su experiencia y empezó en un momento diciendo, tengo este trabajo y no sé cómo hacer mi trabajo, y unos minutos después decía, esto está saliendo muy bueno. Sí, evidentemente hay muchas cosas que podemos hacer. Seguramente habrá más recursos materiales en algunos contextos y esto favorecerá, y habrá acceso a ciertos recursos materiales que tienen que ver hasta con mantener, lo decía yo ayer, cuando hablábamos de las posibilidades de conectividad y de recursos, tendrá que ver con ciertos recursos que hasta son necesarios para poder tener una dignidad, sostener una dignidad en este intercambio, pero que aún con algunos recursos más reducidos se puede y se está haciendo mucho, y que docentes de todos los campos del conocimiento y en todos los niveles están haciendo mucho y están trabajando, no solo están trabajando mucho, sino que están trabajando muy bien a pesar de las dificultades. Y esto también creo que es riquísimo el intercambio que estamos teniendo, y que esto hace que estos espacios de encuentro sean y de reflexión sean tan valiosos, y me parece que es algo que tenemos que sostener y que tenemos que encontrar, aunque a veces teníamos estos relatos de, bueno, yo trabajo en 4 instituciones, yo trabajo en 3, en estas tienen diversidades tan grandes en cuanto al contexto, y las exigencias son tantas. Bueno, ver cómo podemos encontrarnos y reservar estos espacios para poder enriquecernos de esta manera, ¿no? Creo que nos ayuda a construir de manera colaborativa, y hace falta seguir contando con esto. Estamos por ahí, podemos todavía compartir un par de minutos, estamos ya un poco pasados del horario que habíamos dicho, y por ahí podemos ir pensando en un cierre. No vamos a terminar todo esto acá, porque además tampoco queremos terminar seguramente todo esto acá. Queremos seguir teniendo tiempos, espacios, encuentros, llevarnos todo esto que pusimos hoy y poder seguir procesándolo. Así que bueno, te dejo, Ceci, el cierre de esto, pero me parece que paso un aviso. El EPEM sigue, mañana tenemos una jornada que por ahí pueda no tener que ver tan en lo inmediato con la emergencia, pero que sí habla de necesidades de nuestras prácticas y de espacios en nuestras prácticas que pueden enriquecerlos, como es todo el contacto de los artistas y docentes con la investigación. Así que mañana también a las 14 los esperamos. Bueno, para ir haciendo el cierre, hay saludos muy cariñosos en el chat. Gracias, Roxana, gracias, Horacio, que son distintas personas que nos están acompañando. Ya para ir cerrando, que a nosotras con Mara nos gusta decir que en realidad cerramos las clases porque hay un tiempo calendario que cumplir, pero que en realidad la clase lo que hace es abrir, así que se termina este momento, pero lo que hace es abrir dudas, reflexiones, qué cosas nos quedamos pensando. Yo había notado varias cosas de las intervenciones de nuestros estudiantes, que no voy a retomar todas por una cuestión de tiempo, pero si me tengo que quedar con algunas de ellas, retomo la idea de los lazos, de la generosidad, de las inspiraciones mutuas, de la paciencia, de la presencia, del saludo, del compromiso, de mostrar lo que se pasa en el aula, lo que está pasando en el aula, que quizás también fue una oportunidad de decir
ya todo lo que pasa en la clase de música, que históricamente sabemos que artes y educación física dentro del sistema educativo son como el patio del fondo para la canción para el acto o para que los profes de visuales hagan las láminas para los actos escolares. La importancia de la construcción de acuerdos, esto lo trajo Ale, y me parece que hoy más que nunca vemos la necesidad de que esos acuerdos son pedagógicos y que no son caprichosos, ¿no? Que cuando necesitamos hacer silencio no es porque somos malditas, malditos, o cuando necesitamos levantar la mano, sino que parte de estos acuerdos tienen sentido y los necesitamos para poder seguir aprendiendo. Y ahora sí, quería cerrar con la frase que Inés Dussel termina ese texto de la clase en pantuflas, porque me siento muy identificada, y saben que me gusta mucho siempre traer sobre la mesa algún fragmento o alguna cita de algún autor que me haya resultado significativo. Y dice así: si tengo que escribir mi carta de deseos, diría que hay que hacer escuela en las condiciones que nos tocan. Hay que dar clase en pantuflas mientras sea necesario. Hay que disponerse lo mejor que podamos en este tiempo tan raro para dar lo mejor de nosotros, para que el día en que volvamos a vernos las caras en el aula, los chicos sepan y nosotros sepamos que esto no fue un tiempo perdido, sino que fue un momento excepcional en el que estuvimos dispuestos, contra viento y marea, a seguir aprendiendo y construyendo algo juntos. Que sepan que cada uno de nosotros importa y que al final lo mejor que tenemos es esa fuerza colectiva de construir un mundo común. Si aprenden eso, si aprendemos eso, este tiempo habrá valido la pena. Y creo que, bueno, todas las experiencias que hoy tuvimos la posibilidad de compartir y de escuchar, me parece que dieron cuenta de esto. Así que, bueno, por mi parte, nada más que decirles. No sé, Ramiro, si querés comentar algo más, y si no, nos vamos despidiendo. Creo que es un hermoso cierre, así que felicitaciones a todos, todas, muchas gracias por haber participado y los seguimos esperando en estos encuentros. Nos vemos mañana con quienes puedan a las 14 y el viernes tenemos concierto o lo que podemos los músicos armar como un concierto en este contexto. Gracias, hasta mañana. Mañana. Chao, gracias. La perdí a Natalia, que nos saludó y se ve que se fue ya para saludarla en vivo. A todas. Gracias. No, gracias. Un abrazo. Chao, nos vemos. Chao, muchas gracias. Chao. Chao. Hasta mañana. Nos vemos.